abrir su Biblia en Juan capítulo 6. Versículo 66 al 69, y la lectura, mientras usted me sigue con su vista sobre esa parte de la Biblia. Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, dice de la siguiente manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, a lo mejor es posible que en la mayoría de todos los que estamos aquí, por las calles de nuestra casa o cerca de nuestra casa, ha pasado el hombre anunciando el periódico. Y nosotros, cuando lo escuchamos, no lo vamos a comprar si no prestamos atención a lo que dice, y tampoco lo vamos a comprar si no nos interesa o tenemos la curiosidad siquiera de saber lo que está diciendo este hombre. Cuando nosotros escuchamos al hombre del periódico y hay algo que dijo y que nos llama la atención y nos entra la curiosidad, entonces salimos y buscamos adquirido para enterarnos de la noticia que trae y saber qué es lo que sucede. Muchas veces, hermanos, con la gente ocurre lo mismo en cuanto al Señor Jesucristo. Si nosotros no vamos y le comunicamos a la gente del Señor Jesucristo y lo que le comunicamos no le llama la atención, no es algo que llame la atención a su vida realmente, entonces pocas veces va a surtir efecto, hermanos, en lo que nosotros comuniquemos a la gente, y ellas pocas veces van a querer escuchar acerca del Señor Jesús. Si yo preguntaba a usted el día de hoy, ¿por qué usted escucha al Señor Jesús? ¿Por qué usted escucha al Señor Jesucristo? ¿Por qué ha decidido estar aquí y escuchar al Señor Jesús? Yo creo que usted me daría algunas razones que son suficientes y que tienen el peso para moverlo a usted. El día de hoy yo quiero compartirle con usted 4 razones que son de vital importancia para que la gente escuche al Señor Jesucristo. Preguntando o haciendo la pregunta, ¿por qué escuchar al Señor Jesús? Voy a compartirle el día de hoy 4 razones del por qué escuchar al Señor Jesucristo. Y esto yo espero de usted, primero que nada, si usted no los había contemplado, las considere en su vida y entonces diga: oh, entonces por eso aún más necesito escuchar al Señor Jesucristo. Y número 2, si usted ya las conoce y no las había considerado, estas le sirvan a usted de herramienta para cuando converse con alguna persona que no es cristiana y quiera comunicarle acerca del Señor Jesucristo, usted le manifieste estas razones. Así que el mensaje del día de hoy se titula: ¿por qué escuchar al Señor Jesucristo? No voy a dar unas respuestas absolutas en su totalidad porque podemos sacar más razones. El día de hoy quiero compartirle solamente 4 razones que voy a mencionarle para que usted las considere y también pueda compartirlas con aquellos que necesitan escuchar al Señor Jesucristo. Número 1. Está en Juan capítulo 1, por favor. Acompáñenme a Juan capítulo 1.
versículo 29. Dice el Evangelio: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué escuchar al Señor Jesucristo? Razón número uno: porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Hermanos, la imagen que utiliza el evangelista o Juan, el apóstol Juan, para hablarnos, o las palabras que utilizó más bien Juan el Bautista, son unas palabras que no hacía falta que el judío se les explicara, porque él sabía absolutamente qué significaba la manera en que lo presentó Juan el Bautista a sus oyentes. Para ellos no era extraño, pues el momento cuando el judío escuchó esta expresión, a él obviamente rápidamente se le vinieron a su mente los sacrificios en el Antiguo Testamento y las razones para cuáles eran el sacrificio. Pero algo curioso que sucede aquí, hermanos, es la razón que da completamente Juan el Bautista. Él dice: aquí el Cordero de Dios, y no solamente se queda ahí, sino que dice que quita el pecado del mundo. Para los judíos, hermanos, ellos sabían que cuando ellos cometían algún pecado, cuando ellos cometieran un pecado, ellos debían ofrecer ofrendas para que ese pecado quedase removido. Para ofrecer el cordero, eso se hacía cada año y solamente lo ofrecía el sumo sacerdote. Y no ofrecía solamente el cordero, sino lo que lo quemaba, y la sangre del cordero la iba el sacerdote y la derramaba, hermanos, sobre el propiciatorio para que ellos pudieran ser perdonados los pecados del pueblo. Para eso se ofrecía el sacrificio de un cordero, hermanos. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel cómo debía ser ese cordero, de qué edad y qué características debía cumplir. Pero lo curioso es que aprendemos en el libro de Hebreos, hermanos, a partir del capítulo 7 en adelante, específicamente el capítulo 9, que el escritor a los hebreos le dice a los hebreos que le está escribiendo, les dice: ciertamente esas ofrendas que se ofrecían continuamente, pero no quitaban el pecado, sino que solamente lo removían, no lo quitaban. En contraste, hermanos, con la afirmación que vino Juan el Bautista a decir al Señor Jesucristo, era una gran noticia, porque había llegado a ellos el sacrificio que no iba a remover el pecado, sino que lo iba a quitar del medio. Lo iba a quitar del mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dijo el escritor a los hebreos: para eso apareció Jesucristo, para quitar del medio el pecado. Y dice el escritor de los hebreos en el capítulo 9 que para eso vino Jesucristo y fue suficiente un solo sacrificio de haber ofrecido una vez y para siempre para quitar del medio el pecado. Nadie más, hermanos, puede cumplir con esa característica. Nadie más puede cumplir con esa característica de quitar el pecado del medio, de quitar el pecado del mundo, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. A veces converso con la gente, hermanos, y les digo: si usted tiene problemas con el alcohol, usted puede ir a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y Alcohólicos Anónimos le va a ayudar a que usted deje de tomar. Si usted tiene problemas con las adicciones, con las drogas, usted puede ir a un centro de rehabilitación y ahí le pueden ayudar a que usted termine con ese asunto de las drogas. Pero si usted tiene problemas con el pecado, ni Alcohólicos Anónimos, ni ningún centro de rehabilitación, ni ningún lugar le puede ayudar, sino solamente Jesucristo, porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Y eso es a quitar el pecado de las personas, hermanos. Así que esta noticia era grande para un judío, hermanos. Es algo inclusive que ellos estaban esperando. El día de hoy la gente necesita saber entonces que necesitan escuchar a Jesús, porque ellos tienen un grave problema. Tienen pecado en su vida.
y el pecado los va a llevar a la condenación eterna. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos capítulo 6, versículo 23. En el primero dice que por cuanto todos pecaron, el ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Y en el versículo 23 del capítulo 6 dice que la paga, es decir, lo que va a recibir uno por haber pecado, solamente es la muerte. Entonces necesita el ser humano conocer y saber que Jesucristo es el Cordero de Dios, pero no solamente el Cordero de Dios, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que lo puede hacer. Número 2, vaya al capítulo 6, por favor. Estamos considerando la pregunta ¿por qué escuchar a Jesucristo? Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, a quien oímos, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjese cómo dice Pedro: conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Apártelo por favor y vaya a capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11. Versículo 27. Es Marta, la hermana de Lázaro, que dice esto. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Voy a leer algunos versículos anteriores. En el versículo 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, que esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Número 2, la gente necesita escuchar al Señor Jesucristo porque es el Cristo de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando la gente hablaba de un Cristo, escuchaba hablar de un Cristo, ellos escuchaban hablar de un ungido. Y esa es otra imagen, hermanos, que encontramos en el Antiguo Testamento. Usted ha leído el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, donde Dios, por medio de Moisés, o Moisés es quien unge con aceite a Aarón y lo pone como el elegido de Dios para que él y su descendencia dirijan la adoración del Antiguo Testamento, él y los levitas. Nadie podía tocar, hermanos, hablar mal del ungido de Dios. Cuando le piden a Samuel que ponga reyes, que le ponga un rey al pueblo de Israel, Dios le dice a Samuel que busque a un hombre que funja como rey, y cuando lo encuentra, le derrama aceite sobre él, simbolizando que él ha sido el ungido de Dios. Ustedes recuerdan, si han leído, cuando Saúl quiso matar a David, lo estaba persiguiendo y lo quiso matar. En una de esas noches, David se acerca sigilosamente y corta una parte de la capa de Saúl, y entonces se despierta, y al día siguiente David dice: yo pude haberlo matado, pero Dios me ha dicho que yo no debo tocar al ungido de Dios, al Cristo de Dios. Hablar del Cristo de Dios, hermanos, al ungido que Dios elegía, era algo muy importante en el pueblo de Israel. Cuando dice el Señor Jesucristo, o más bien cuando confiesa el apóstol Pedro, cuando confiesa Marta, hermanos, que Jesucristo es el Cristo de Dios, es lo máximo que un judío podía escuchar. Él no era, hermanos, una persona elegida solamente por el pueblo de Israel, como algunos ungidos que este era el ungido de Dios,
directamente de Dios. Era el Hijo de Dios que había venido a traer beneficios a ellos. Hay dos cosas que ocurren atrás de esta confesión. Una cosa que asegura Marta: yo he creído en ti, porque tú eres el Cristo. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro está predicando en Pentecostés, en su primer sermón, y dice al pueblo de Israel: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. Dos cosas principales, dos palabras muy importantes que conocía el pueblo de Israel. Es por eso que él dice: ¿qué haremos? Porque hemos matado al ungido de Dios. Hermanos, la gente el día de hoy necesita saber qué significa ser el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Ese nombre es la persona que Dios eligió para que viniese, hermanos, a anunciar la salvación. Era el elegido que Dios había puesto para que dirigiese, hermanos, y trajese bendiciones al ser humano. No hay otro ungido, no hay otro elegido por Dios que pueda hablarle lo que Dios ha dicho. No hay otro enviado de Dios para que se comunicara la salvación a través de él, sino solamente Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en las cartas a Timoteo le dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo. Y dijo el apóstol Pedro: y de ningún otro hay salvación, sino solamente a través del Señor Jesucristo. Así que la gente necesita entender que Jesús es el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el escogido de Dios, y es a Él al que se debe escuchar si queremos ir a Él. Toda la gente, hermanos, quiere entrar al cielo. Nadie quiere ir al infierno. ¿Ha platicado usted con algunas personas y les ha preguntado: ¿quieres ir al cielo? Y le han dado ¿qué respuesta le han dado? Usted le dice: ¿quieres ir al infierno o al cielo? Vamos al infierno, no. Pero la gente no hace, hermanos, lo que necesita hacer para ir al cielo. Y esa es la razón número 3. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 68, dijo el apóstol Pedro: le respondió Simón Pedro, Juan capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de eternos, de vida eterna. Número 3. Necesitamos oír al Señor Jesús. La gente necesita escuchar al Señor Jesús, porque solo Él tiene palabras que le llevan a la vida eterna. Todos quieren ir al cielo, hermanos. Toda la gente sabe que hay un cielo y que hay un infierno. Aunque hoy en día muchos se han levantado y quieren negar que exista un castigo final. Pero todos, hermanos, sean lo que sea, tengan o no tengan una relación con Dios como Dios espera que lo hagan, saben que hay un cielo y hay un infierno, y la mayoría de la gente, o casi todos, quieren ir al cielo, pero no quieren hacer o no buscan hacer las cosas que necesitan hacer para entrar en el cielo. Esta expresión que dice el apóstol Pedro, hermanos, se desarrolla en un ambiente que pareció muy doloroso, hermanos, a los discípulos. Si usted lee el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban ¿con quiénes? Con él.
como solía el Señor salir temprano a enseñarles, y cerca del lugar donde los alimentó físicamente del pan que ellos necesitaban, el Señor Jesús se fue al otro lado, y entonces ellos llegaron temprano, no lo encontraron, y fueron y lo buscaron, y le dijeron: Señor, estábamos buscando, ¿de dónde estabas? Y el Señor Jesús solamente les dijo: ustedes no me siguen por mis palabras, sino que ustedes me siguen por el pan que les di y se saciaron. Y entonces el Señor les dijo: trabajando por el pan que perece, sino que aquel que a vida eterna permanece. Y eso, hermanos, fue suficiente para que la gente, muchos de ellos, volvieran atrás y ya no quisieran andar con él. Y dice, hermanos, que cuando él terminó de dar esa discusión, de decir estas palabras, el Señor Jesucristo, en el versículo 60, noten lo que dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿tú eres esta palabra? ¿Quién la puede oír? Hermanos, se les hizo duro escuchar que el Señor Jesús les dijo: no, yo ya no les voy a dar el pan físico. Y les evidenció por qué lo seguían. Estos hombres lo seguían por conveniencia, hermanos. Ellos no buscaban que los sanase de alguna enfermedad o que sanara a sus parientes. No, ellos dijeron: aquí hay comidita de gratis. A lo mejor unos se levantaban por la mañana o más bien se fueron a acostar, hermanos, ese día cuando después de haber sido alimentados y dijeron: ya sabemos qué hacer para comer pan. ¿Para qué te preocupas de trabajar? El Señor nos da. Pero para sus discípulos, algunos de ellos se le hicieron duras estas palabras, hermanos. Entonces Jesús voltea y le dice a sus discípulos: ¿quieren acaso esto ustedes también? Porque muchos se regresaron, hermanos, y ya no quisieron hablar con él. El Señor Jesús lo claro muchas veces. En muchas ocasiones confrontó a la gente, hermanos, que le seguían, y él les decía: no es tan fácil, no es tan fácil como ustedes piensan el seguirme. Pero si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Si alguno quiere seguirme, tiene que dejar aún a su familia. Si alguno quiere seguirme, aún los bienes que posee, tiene que dejarlos a un lado. Tiene que demostrar que yo soy el primero en su vida. Y el Señor Jesús no solamente retaba a la gente y les decía qué cosas tenían que dejar. El Señor Jesús también les decía los beneficios que iban a recibir, hermanos, cuando decidían seguir al Señor Jesús. Pero la gente, hermanos, normalmente lo que más escuchaba, lo que primero escuchaba era lo que tenían que dejar. Y ya no les gustaba, ya no les parecía. Pero el apóstol Pedro, hermanos, comprobó y dijo: Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién vamos a ir? No hay nadie más. ¿A quién vayamos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. La gente quiere ir al cielo, quiere estar por Dios, pero quiere estar con Dios por la eternidad, pero no vienen al Señor Jesús. No quieren escuchar, quieren las cosas fáciles, hermanos, pero no quieren escuchar al Señor Jesús y hacer lo que Él decidió. Queremos ir al cielo, queremos estar por la eternidad con el Señor, tenemos que escuchar al Señor Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna que nos llevan a la eternidad. Número 4, Juan capítulo 11, regrésese por favor. Las palabras que anteceden a esa circunstancia, hermanos, es que Lázaro ha muerto, un hombre que era muy amado por el Señor Jesús. Sus dos hermanas que eran muy amadas también por el Señor Jesús. Había una estrecha relación entre ellos. El Señor Jesús es avisado y dice: Lázaro ha muerto. El Señor Jesús no va inmediatamente. Ha
Han pasado 4 días ya, hermanos, sin que Lázaro ha muerto. Y entonces Marta lo ve y corre hasta él, hermanos, y le dice: si estuvieses aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y entonces el Señor Jesús conversa con ella. Y dice lo siguiente: en el versículo 20 en adelante. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y qué más. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros necesitamos ir a Jesús, hermanos. Volver a Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. El aceptar a Jesús en nuestra vida va a garantizar, hermanos, que el día de mañana nosotros podamos resucitar y esa vida tenerla por siempre, por la eternidad con Él. Dijo el Señor Jesús: el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Nadie, hermanos, de los que se han levantado y han anunciado hasta el día de hoy ser algún ungido, alguna persona especial, nadie ha podido reclamar esto para sí. De hecho, en las cartas encontramos y leemos que el Señor Jesús es el principal de la resurrección, o el primero de la resurrección, o el principal de la resurrección. Mucha gente, hermanos, ha testificado y he querido decir que aquellos grandes hombres que ahora se han convertido en líderes de algunas religiones, hermanos, se dicen que han muerto y que esperan resucitar en algún tiempo. Pero toda la gente que ha vivido hasta el día de hoy, y algunos que han resucitado, han vuelto a morir. Por mencionar algún ejemplo, cuando el Señor muere, leemos allí en 1 Corintios que hubo muchos resucitados, pero después volvieron a morir. Lázaro, de hecho, había muerto y el Señor le resucitó. Pero hermanos, Lázaro volvió a morir. El Señor Jesús murió, pero también resucitó. La diferencia que hace el Señor Jesús de todos los demás es que Él está vivo y vive para siempre. Todos los hombres que murieron anteriores a nosotros, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, capítulo 11, que todos ellos murieron esperando algo, para que usted y yo no fuésemos beneficiados, después que ellos, ni ellos antes que nosotros. Todos aún esperamos, hermanos, el día en que el Señor Jesucristo se manifieste, para que tanto los que murieron reciban la promesa que se les hizo antes de que murieran. Y esa promesa es estar con el Señor Jesús, porque se les garantizó que mientras que ellos estuvieran en Él, aún que murieran, cuando resucitaran, ellos estarían con el Señor. Hermanos, todos nosotros al día de hoy estamos caminando a una promesa, por una promesa, y esa es la promesa
de que si morimos antes que el Señor venga, resucitaremos, seremos transformados en un cuerpo espiritual y estaremos por la eternidad con el Señor, si es que permanecimos fieles a Él, y si vivimos fieles a Él, y si morimos siendo fieles a Él. Él es la garantía, hermanos, el haber creído en Él y conservar nuestra fe en que Él nos resucitará y estaremos con Él por la eternidad. Es la garantía, hermanos, de que vamos a estar con Él. Pero esto no se va a lograr si no se cumplen estos pasos. Necesitamos creer que Él es la resurrección y la vida. La gente necesita escuchar a Jesús, porque no hay hasta el día de hoy, ni siquiera la verdad, alguien más que pueda reclamar para sí, que pueda ofrecer la resurrección a los que han creído en Él y así han muerto. Ni tampoco pueden reclamar o darle a usted la garantía de la vida. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es sernos vida eterna a través de quién? De Cristo Jesús. Si la gente quiere tener vida y quiere tener la garantía de la resurrección, necesita escuchar al Señor Jesucristo. Quiero terminar con una más. Yo le había dicho que eran 4, pero quise dejar esto para el último. Y de aquí se desprenden quizás las demás otras. Necesitamos, la gente necesita escuchar a Jesús por esta razón. Lucas capítulo 2. Dice Mateo capítulo 1. Cuando se le anuncia a María, hermanos, que van a ser el Señor Jesús, Él le dice que le debe poner el nombre, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y en Lucas nos registra, hermanos, el anuncio que hacen los ángeles a los pastores. Aquella multitud de ángeles que aparecen, hermanos, y dan la gloria a Dios porque ha acontecido un evento maravilloso. Versículo 8 del capítulo 2 y siguiente, versículo 8 y siguiente, salió pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy hermanos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que hermanos. ¿Quién es ese Salvador? Cristo el Señor. La gente necesita escuchar a Jesús, porque Él es el Salvador. Porque es el único que le puede salvar al hombre de sus pecados. Es el único que le puede salvar al hombre de que vaya a la perdición eterna. Dijo el evangelista o el apóstol Juan allá en Juan capítulo 3, versículo 36. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la gente necesita escuchar al Salvador, al Señor Jesucristo, si quiere ser salvo y quiere estar con Él por la eternidad. En Lucas capítulo 19, después de conversar o del acontecimiento de la charla con Nicodemo, con Zaqueo, el Señor expresó en el versículo 10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido, hermanos, aun cuando ya el Señor Jesús vino a esta tierra. Y Él vino a buscar y a salvar
Hoy en día continúa la gente perdida en el pecado, muerta, hermanos, delante de Dios, es decir, separada de Dios por el pecado que hay en su vida. La gente necesita escuchar al Señor Jesús, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que la puede quitar, porque es aquel que puede ofrecerte solamente palabras de vida eterna, porque puede llevarte al camino de la verdad, porque Él es el único y suficiente Salvador. Nadie puede cumplir estos requisitos, hermanos. Nadie, ninguna persona especial que se levante y diga yo los puedo llevar a la luz, a la verdad. Nadie, solamente Jesucristo. El psicólogo te puede ayudar a resolver tus problemas muchas veces. El consejero te puede ayudar a resolver algunos problemas muchas veces. Algún centro de rehabilitación le va a ayudar a la gente a quitar algunos problemas de adicción, algunos problemas de alcoholismo. Pero nadie en este mundo va a ayudar a la gente a terminar con el pecado en su vida, sino solamente Jesucristo. No hay alguien más, no hay nadie más. La gente necesita escuchar al Señor Jesús, porque es el único que puede librarnos de eso. Señor, damos la oportunidad de abrazar, Señor, estas verdades que hemos escuchado y que hemos comprobado de aquellos que ya lo manifestaban anteriormente, Señor, y que el día de hoy ya lo sabíamos y quizá lo corroboramos algunos de nosotros. Esto, Señor, necesita estar presente en nuestras vidas porque es el único el que puede ayudarnos a seguir adelante. Es el único que nos puede ofrecer estos beneficios, su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, Señor, por darnos esos beneficios, porque podemos nosotros testificar y corroborar y manifestar también, exhortarnos a nosotros mismos y instarnos a buscar cada día a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque es el único que nos puede seguir ayudando cada día. Yo te pido, Señor, que eso también sea instrumento, sean herramientas para mis hermanos, para que ellos lo puedan manifestar, para que ellos puedan comunicarlo a aquella gente, Señor, que necesita escuchar de Jesús. Aquella gente que tiene la necesidad de salir del pecado. Aquella gente que se está sumiendo cada día más en el pecado. Ayúdanos, Señor, que podamos comunicarles estas razones y que ellos evalúen, Señor, que pongan el peso en balanza y puedan discernir y decir, es cierto, no lo voy a encontrar en ningún otro lado, solamente en el Señor Jesucristo. Señor, da oportunidad, da, Señor, herramientas, da, Señor, palabras adecuadas para que mis hermanos y yo podamos testificar que necesitan venir las gentes a escuchar de tu Hijo Jesucristo si quieren estar contigo por